Domingo 2 de agosto de 2026, 18º domingo ordinario, ciclo A. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Al conocer la noticia de la muerte de Juan, Jesús se alejó discretamente en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar, Jesús, y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: «Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer». Pero Jesús les dijo: «No tienen por qué irse, denles ustedes de comer». Ellos respondieron: «Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados». Jesús les dijo: «Tráiganmelos para acá». Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Jesús, al recibir la noticia del martirio de Juan Bautista, su primo, su precursor y amigo, se retira en una barca a un lugar solitario y desierto. Este gesto nos revela la auténtica humanidad del Señor, quien no es una deidad insensible a las heridas del alma, sino un hombre que busca la intimidad con el Padre en medio de la pérdida y el duelo. Sin embargo, la multitud necesitada de sanidad y verdad lo persigue a pie desde las ciudades, interrumpiendo su ansiado recogimiento y sus horas de duelo privado. Ante esta interrupción masiva, la reacción de Jesús es radicalmente contraria a la que cualquiera de nosotros, sumidos en nuestro propio duelo, podríamos tener, ya que no se molesta, no se lamenta de no tener paz, sino que, al desembarcar, siente compasión por aquella gente desorientada y enferma, y pone su propia agonía en un segundo plano para volcarse sobre las necesidades de los demás. Esta compasión no es una lástima superficial, sino un movimiento visceral de sus entrañas, una identificación tan profunda con el sufrimiento ajeno que trasciende su propia pena y la transforma en acción sanadora. Es la manifestación más pura del amor divino, que no se repliega en sí mismo cuando las circunstancias son adversas, sino que se expande para abrazar el caos y el clamor de la humanidad perdida. Para nosotros, esta escena es un espejo incómodo y sanador, pues quizás muchas veces justificamos nuestra indiferencia hacia el prójimo argumentando que estamos demasiado cansados por nuestros propios problemas personales. Jesús nos enseña que la verdadera madurez espiritual no es aislarnos en un santuario de autocompasión, sino permitir que el Espíritu convierta nuestro dolor en una fuente de misericordia activa, donde las lágrimas propias se mezclan con las ajenas y generan el consuelo genuino que el mundo necesita. El Maestro no huye de las masas, sino que las acoge, mostrándonos que el servicio y la entrega son la mejor terapia para las almas heridas. Al caer la tarde, el problema práctico se vuelve abrumador. Hay una multitud inmensa, hambrienta y sin provisiones en un lugar desolado, y los discípulos, con su lógica humana tan limitada, sugieren la única solución viable según los parámetros terrenales, que consiste en despedir a la gente para que vayan a los pueblos a comprar comida. Pero Jesús lanza una directriz que parece no tener sentido y que coloca a los suyos al borde del absurdo. No tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Con esta orden, el Señor no pretende exponer la incapacidad de los discípulos para avergonzarlos, sino que los arrastra al terreno de la fe solidaria, donde los recursos humanos son irrelevantes y la omnipotencia divina se hace espacio. La respuesta de los apóstoles es la nuestra, que se aferran a los datos visibles, al cálculo matemático de los panes y los peces, subrayando la miseria de su arsenal, ya que solo hay apenas 5 panes y 2 peces para una legión de hombres, mujeres y niños. Sin embargo, el punto neurálgico de esta narración no reside en la magnitud de la necesidad ni en la pequeñez de la ofrenda, sino en la orden subsiguiente de Jesús: tráiganmelos acá. En ese acto de entrega total,
de lo poco que tienen, se esconde la llave maestra del milagro. La bendición, la acción de gracias y la fracción del pan no ocurren en el vacío, sino sobre aquella acción solidaria que los discípulos tuvieron el valor de poner en manos del Maestro, por ridículo e insuficiente que pareciera esa situación. Este es el privilegio inquebrantable del reino de Dios, pues no necesitamos tener abundancia, necesitamos tener disposición para soltar lo que somos y lo que poseemos, por modesto que sea, para que Cristo lo tome, lo bendiga y lo multiplique hasta satisfacer necesidades que ni siquiera podemos dimensionar. El milagro no se produce por la cantidad de pan, sino por la calidad de la obediencia que entrega sin reservas, confiando en que aquel que creó el universo de la nada puede saciar el hambre de tantísima gente con un poco de comida. Este pasaje nos ofrece una imagen litúrgica y profundamente eucarística que prefigura el banquete celestial al que todos estamos invitados, que es cuando Jesús ordena a la multitud que se recueste sobre la hierba, introduciendo orden y sosiego en medio del bullicio y la ansiedad. Y luego toma los panes y los pescados, levanta los ojos al cielo, bendice parte y da a los discípulos, para que ellos sirvan a la gente. Es crucial observar que el Señor no distribuye el alimento directamente, sino que lo hace a través de sus discípulos, convirtiéndolos en instrumentos activos de su provisión y enseñándoles que el ministerio cristiano es un canal de gracia que fluye hacia el necesitado, sin monopolizar ni retener el don recibido. El resultado es asombroso y desafía toda ley económica de oferta y demanda, ya que todos comen hasta saciarse, y lo que sobra, recogido en 12 canastas llenas, supera con creces la ofrenda inicial de 5 panes, revelando la naturaleza superlativa de la gracia divina, que nunca da a cuentagotas ni con mezquindad, sino en torrentes desbordados que sobrepasan nuestras peticiones y pensamientos. Esa docena de canastas llenas de fragmentos sobrantes no solo simboliza la plenitud del Evangelio para las 12 tribus de Israel, sino también una promesa perenne para todos los tiempos, que nos hace ver que en la casa del Padre nunca hay escasez, siempre hay abundancia de sobra, incluso después de haber saciado completamente a la multitud más exigente. Este relato nos confronta directamente con nuestra mentalidad de la escasez, esa tendencia tan humana a acumular, a aferrarnos a nuestros recursos y a temer que no hay suficiente para todos, generando competencia y egoísmo. El mensaje de Cristo es claro y contundente, haciéndonos ver que cuando el corazón se abre a la fe y al compartir comunitario, la bendición se multiplica hasta el punto de que las obras son mayores que la inversión original, porque el Dios que provee no conoce de límites ni de crisis, y su mesa siempre está puesta con manjares que sacian el hambre más profunda del espíritu humano. Me pregunto, cuando me encuentro abrumado por mis propias tristezas, frustraciones o cargas personales, y veo a mi alrededor las necesidades apremiantes de mi familia, amigos o comunidad, ¿reacciono con indiferencia y autoprotección o soy capaz como Jesús de abrir mi corazón a la compasión activa, permitiendo que mi dolor no me aísle, sino que me vuelva más sensible al sufrimiento ajeno? ¿Cuáles son los 5 panes y 2 pescados concretos de mi vida, como mis talentos limitados, mi tiempo justo, mis recursos económicos modestos o incluso mis heridas y fracasos, que me resisto a poner completamente en las manos de Jesús por considerarlos demasiado insignificantes y que me impide creer que Él puede bendecirlos y multiplicarlos y convertirlos en herramienta de bendición para los demás? En mi vida espiritual y en mi trato con los demás, vivo atrapado en una mentalidad de escasez y competencia, temiendo que lo que tengo no es suficiente para compartir, o confío plenamente en que el Dios de la abundancia, que llenó 12 canastas con las obras, me ha dado gratuitamente, para que yo también dé gratuitamente, convirtiéndome en un canal generoso de su mesa para todos los que me rodean. Una reflexión del padre Carlos Manuel Álvarez Morales, sacerdote jesuita.
Que Dios le bendiga.